Bueno, vamos a continuar con los ejercicios. Ahora, habiendo terminado ya los ejercicios de Stata de la guía práctica número 1, vamos a avanzar con los ejercicios de R de la misma guía. En este video vamos a hacer el ejercicio 2.5 y 2.6 eh, que se utilizan contenidos de los capítulos 5, 6, 7 del Woolrich. Eh, bueno, empecemos acá con el 2.5. Dice, dado los siguientes datos simulados en R, bueno, me da un set sheet, me dice que el X, me da una fórmula para X1, para X2, un error y una función poblacional, ¿sí? Me da, bueno, y igual a 5 más 2x1 más 3x2 más el error. El error. Acá me dice A. Estime el intervalo de confianza asintótico para la esperanza de I condicional en x1 igual a 2 y x2 igual a 8. ¿Sí? Este es un tema que está en el capítulo 6 del Woolrich. Y básicamente, o sea, lo que hay que hacer son, pues, como dice, un intervalo de confianza. O sea, ustedes podrían hacer eh, una estimación puntual, si se quiere, del valor de I, ¿sí? O sea, simplemente reemplazando, ¿no? O sea hacen esta regresión para ver qué les da y reemplazan, en vez de x1 ponen un 2 y en vez de un x2 ponen un 8 y ven cuánto les da el I. Sería 5 más 2 por 2 más 3 por 8 y les va a dar más parecido. Pero en cambio, para hacer un intervalo de confianza necesitan sí o sí, bueno, un punto crítico y necesitan un error estándar, ¿sí? Entonces, como ese error estándar no se puede obtener de una forma tradicional, o sea, no es un resultado que se obtenga directamente, se hacen ciertos como transformaciones a las variables. Veamos acá está el ejercicio. Bueno, primero ponen el set sheet, que no es el mismo que está acá, no sé por qué, pero bueno, para tener similares. O sea, define x1, x2, el error y finalmente i. Define todo eso. Y después está esto, que es el truco que está en el libro, que es, ok, yo voy a definir una variable nueva, que se va a llamar x1-2, que va a ser justamente eso, x1 menos el valor en el cual yo quiero medir la x1. Y para x2 lo mismo, yo quiero medir el x2 en 8, entonces defino una nueva variable que va a ser eso, x2 menos 8. O sea, defino eso. ¿Y por qué hago esto? Hago esto porque acá yo tengo esto que no está en el código, pero es como si yo quisiese hacer la regresión normal, ¿sí? De y contra x1 y x2, ¿sí? Me da estos resultados. Como ven, el 2, o sea, el coeficiente de x1 es 2,18, que es bastante próximo al 2 que está acá, bastante próximo al 2 del modelo poblacional. Y el x2 me da 2,89, que es bastante próximo al 3 que me tiene que dar acá. ¿Sí? Como que las estimaciones son bastante parecidas al modelo poblacional. Si yo hiciese, o sea, si yo quisiese saber cuál es el valor estimado para i cuando x1 es 2 y x2 es 8, yo podría hacer tranquilamente esto. Vamos a hacer acá nomás ir rápido. Por 2 más el coeficiente por 8. Me da 32,53, ¿sí? O sea, si yo una observación que tiene un x1 igual a 2 y un x2 igual a 8 me predice el modelo que va a dar 32, ¿sí? Perfecto, ese es el valor como la estimación puntual. En cambio, acá lo que me pide el ejercicio es un intervalo de confianza y yo muchas veces quiero comunicar eso, o sea, quiero tener un intervalo de confianza, no quiero saber qué tan próximos, o sea, qué tan factible es obtener ese resultado considerando el error muestral que tiene esto, ¿sí? O sea, tipo la estimación de x1, del coeficiente del beta 1 y del beta 2 tienen un error muestral propio que necesito tenerlos en cuenta a la hora de hacer un intervalo de confianza, ¿sí? No puedo decir nomás que va a ser siempre 32 porque este es un valor promedio. Entonces, de esta forma, para saber cuál intervalo de confianza necesito considerar un error muestral. Como acá yo no tengo ninguna forma de sacar un error muestral de esta estimación, lo que se hace es este método para obtener esta regresión que está acá, ¿sí? Esta regresión, que es la de i contra x1-2
más x2-8. Esa misma regresión le tiro el summary, bueno, obtengo estos resultados. Que si ustedes prestan atención, el coeficiente y el error estándar de x1 y de x2 son exactamente igual, ¿sí? No se cambia nada. Lo mismo si voy acá, el error estándar tampoco se me modifica, el r cuadrado tampoco se me modifica, nada se me modifica al hacer esta transformación de las variables. Lo único que me cambia es el intercepto, ¿sí? El intercepto acá era 5 y bueno, y casi 2,6. En cambio acá el intercepto me da 32,53, que es justamente el resultado que tenía acá. O sea, yo hago este procedimiento para obtener esto. Y viene acompañado de un error estándar muestral de la estimación, que esto es el que yo necesito ocupar. ¿Sí? Este es el error estándar muestral que yo necesito para hacer un intervalo de confianza. La estimación del coeficiente es justamente la estimación esta. Si cambia algo es por una cuestión de redondeo, ¿no? Pero es exactamente la misma. Y este es el error estándar que yo estaba buscando para hacer el intervalo de confianza. ¿Sí? El intervalo de confianza que me pide acá, asintótico. Teniendo esa información, hago el punto A, como dice acá, que me dice, ok, de la matriz de varianza y covarianza de este modelo, de esta regresión, perdón, que si ustedes ven así la matriz, no solemos ver mucho, pero, o sea, esta es la matriz de varianza y covarianzas. Tengo intercepto, x1, x2, intercepto, x1, x2. Acá lo que me pide es el fila 1, columna 1, que sería esta estimación. O sea, esta se llama matriz de varianza y covarianza porque habla de las... O sea, intercepto contra intercepto es su varianza, ¿sí? En cambio, intercepto contra x1, esta es la covarianza que existe entre las dos variables. Que es la misma que está acá, ¿no? O sea, es como que son un espejo. La covarianza entre x2 y el intercepto es la misma que la covarianza entre el intercepto y x2. Por eso esta es la misma que esta. Y los elementos de la diagonal principal son las varianzas de cada una de las estimaciones. Si a este valor yo le tomase el desvío estándar, digo, la raíz cuadrada, ahí obtendría el error estándar o desvío estándar, que es este que está acá. ¿Sí? Este de acá, el bonito que está acá. Porque el error estándar sale de la matriz de varianza y covarianza. O sea, es la varianza, la raíz cuadrada de la varianza. Entonces me da el error estándar, que es lo que siempre se comunica en todas las salidas de... O sea, en Stata pasa lo mismo, o sea, es algo del... una forma de presentación de los datos diferente, ¿no? Entonces lo que hago acá es... De esta matriz tomo el elemento de la fila 1 y columna 1, que es este, que es la varianza del intercepto. Y a esa le tomo la raíz cuadrada. Y si le tomo la raíz cuadrada me va a obtener justamente eso. El 0,79. ¿Sí? Que es exactamente lo que está acá. Es una forma de sacar este dato acá, digamos. Es como sacar ese dato de ahí. Esto es el error estándar que yo necesito para hacer la estimación. O sea, esta es mi estimación puntual. Y con este dato de acá, puedo hacer el intervalo de confianza que necesito para la estimación. Primero que nada, bueno, defino los puntos críticos. Defino un punto crítico en 99, que es la distribución normal del 99,5, y un punto crítico del 95%, que es para una distribución normal el punto 97,5. Si eso es de la distribución en dos colas, eso que habíamos visto. Este valor acá es muy próximo a 2, porque este es el que usa siempre el libro de la estimación. Si trabajabas con 95%, esto es este casi 1,95, y este es bastante más alto. Bueno, acá, intervalo asintótico, entonces tenemos límite inferior y límite superior. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El signo. El límite inferior tiene un signo restando, el límite superior tiene un signo sumando. El límite inferior se define sacar del modelo de la regresión, sacar el coeficiente 1, que sería el coeficiente del intervalo. O sea, si corren así van a ver ahí, del intercepto, que es el 32,53, menos el punto crítico del 95% por el error estándar este que calculamos, el error estándar de la estimación. El límite superior es el coeficiente del intervalo de vuelta, pero más el t crítico por el error estándar.
y ahí obtengo el intervalo de confianza que necesitaba para una estimación del 95%. La estimación puntual, como dijimos, es esta, ¿no? Es 32,5. El intercepto va de 31 a 34. O sea, dentro de esos datos está el promedio, es como que considera el error muestral, es la predicción promedio, si se quiere, para una persona o una observación que tiene un x1 igual a 2 y un x2 igual a 8. Y este es un mismo intervalo de confianza, pero con otro punto crítico para un t de 99%, que como es de esperarse, son intervalos más amplios, ¿sí? O sea, el mínimo es menor y el límite superior es más alto. Porque yo al pedirle una mayor precisión, o sea, al yo agrandar mi nivel de confianza, entonces mi intervalo de confianza inexorablemente tiene que ampliarse. O sea, la estimación es menos precisa porque le doy más margen de error. Le digo, ok, vos al 95% de probabilidad, el verdadero valor poblacional está entre esto y esto. Pero el 99%, o sea, yo te transmito más confianza en todavía en los datos, entonces tengo que agrandar un poco más el intervalo y decir, ok, dentro de este rango de datos mayor, hay 99% de probabilidad que el dato verdadero poblacional esté metido. Acá en este intervalo menor hay un 95% más de probabilidad y así. Esa es la lógica. Sí, eso es de teoría de intervalo de confianza, no es nada nuevo. Y ahí está este punto. Y ahí pasa el punto B, que dice, estime el intervalo de confianza exacto del valor poblacional y 0 siendo, y bueno, me pide los mismos valores. ¿Cuál es la principal diferencia entre esto y esto? En el intervalo de confianza asintótico, más que nada lo que yo hago es decir, ok, con esta estimación que hago yo, con esta predicción, predigo cuál es el valor de I promedio en base a estas estimaciones que yo tengo, ¿sí? Entonces yo le hago la estimación puntual, que era el 32,5, y le agrego un error muestral de la forma que ya vimos, y ya está, y es el intervalo de confianza. En cambio, cuando yo quiero hacer el valor exacto, el intervalo de confianza exacto del valor poblacional, debo agregar, porque estoy hablando de la población, ya digamos, no solo de los datos del modelo, no solo de lo predicho por el modelo, tengo que agregar sí o sí aquellos factores que van en el término del error, digamos, los factores inobservables que hacen que los datos, que las predicciones no coincidan exactamente con los datos, sería, ¿sí? O sea, si no existiese este error, digamos, del término del error, digamos, si no existiese este error de U, la estimación que yo hago, el I sombrero va a ser exactamente igual al I siempre, ¿sí? Mi R cuadrado va a ser de 1 o de 100%, y yo nunca erraría, digamos, o sea, el valor que yo predigo es exactamente el mismo valor que yo tuve en la realidad. O sea, no habría U sombrero, no habría residuales, no habría nada, porque sería una estimación perfecta. Porque porque el modelo predice 100% todas las variables, no existe nada que se le escapa. Como esto no es el caso de la realidad, porque nunca se puede estimar así el modelo poblacional entero, digamos, siempre hay infinidad de factores que afectan, como el tema, no sé, de los ingresos, siempre existen tantos factores que afectan los ingresos que no se puede controlar por todos. Siempre trabajamos en un nivel promedio, estimación promedio, que es lo que se hizo acá. Se estimó el nivel, el valor predicho promedio. En cambio, cuando estimo así con el valor poblacional, debo agregar sí o sí el error. O sea, acá considero el error de muestreo, acá considero el error de muestreo, pero también tengo que considerar el error de estimación propio, digamos, del modelo, ¿sí? La parte que mi modelo no llega a explicar, ¿sí? O sea, si yo quiero decir acá mi modelo predice tal cosa, pero acá, si yo agarro una persona que tiene un x1 de 2 y un x2 de 8, necesito saber cuál es la probabilidad de cuál es la predicción para esa persona, y considerar un intervalo de confianza bastante más amplio, porque yo tengo más factores que explican también el I de esa observación, no solamente x1 y x2, que es lo que mi modelo utiliza. Hay cosas que escapan, digamos, que son el ruido. Entonces debo considerar un error más grande, digamos, más abarcativo, que me incluye también a este otro parte no observable, si se quiere, de las predicciones, ¿sí? Eso, bueno, está explicado todavía en el capítulo 6. Y básicamente lo que se hace es esto, digamos, sacar del modelo
el modelo normal, digamos, el modelo del modelo con x1, x2, sacarle el sigma, ¿sí? Que era el error del modelo, sería si nosotros vamos a, que sería este, ¿no? Este sería, que en este coincide con este, digamos, son exactamente iguales, porque no se modifican entre el modelo que tiene x1 y x2 y el que tiene x1 y x2 modificada. O sea, lo que yo necesito sacar es esto, que es la que se hace con la suma, la estimación que se hace, el sigma, que se hace con la estimación de los residuales, ¿no? De la suma de los residuos cuadrados. Entonces yo de ese modelo, del modelo saco el sigma, que lo vamos a hacer así, me va a dar lo mismo, va a dar el 0,81 este de acá. Acá. Y eso los incluyo en una nueva estimación del error que se va a usar en los intervalos, que según fórmula es la varianza muestral más la varianza esta poblacional. ¿Sí? La varianza muestral, como yo ya la saqué en error estándar antes, acá, como que la vuelvo a elevar al cuadrado para que sean varianzas, porque la fórmula es la suma de las varianzas. Entonces la vuelvo a elevar al cuadrado para que me queden varianzas, y como este es un sigma, no es sigma cuadrado, la elevo al cuadrado para que sea sigma cuadrado, que sea la varianza del error del poblacional, no el desvío estándar. Entonces vuelvo a elevar al cuadrado ambas, las sumo, y a la suma de ambas, ahí sí tomo el error, tomo la raíz cuadrada, perdón, y ahí obtengo el error estándar poblacional, digamos, completo, el de toda la estimación, la verdadera, como dice acá, la exacta. Y ahora sí, vuelvo a lo mismo del intervalo de confianza. La estimación puntual no me cambia, sigue siendo el 32, ese es el que habíamos visto. Este es 32,53. Para el límite inferior va con resta, para el límite superior se hace la suma del valor crítico, que no me cambia porque es algo de la distribución de las t, por este nuevo error, que ahora es la composición de los dos errores anteriores. O sea, perdón, del error anterior más un error nuevo. Y como se ve, o sea, esta era la inicial, esta era el 95%, ahora esta era el 95%. Como se ve, el error estándar es más amplio, o sea, el error es más grande, y por ende el intervalo de confianza son más amplios. O sea, antes era casi 31, ahora menos 30,2, era 34, ahora menos 34,7, porque tengo una nueva fuente de variabilidad, ¿sí? O sea, tengo que considerar que hay más factores de los que el modelo de lo que estoy usando en el modelo, que me agregan ruido, digamos, la estimación, y por ende yo tengo que hacer si yo quiero afirmar con certeza que con un 95% de probabilidad el verdadero valor poblacional está dentro de la estimación, está dentro del intervalo, entonces mi intervalo tiene que ser un poco más amplio, pues incluye esta probabilidad o este ruido no observado de todos estos factores que están en el término del error. Y con el 99% va a pasar exactamente lo mismo, va a ser más amplio todavía. ¿Sí? Antes era era 30,5 y 24,5, ahora es 29,6, 35,4. Es más amplio porque necesito más certeza para poder afirmar que con el 99% de seguridad, de confianza, el verdadero valor poblacional está metido dentro de este intervalo. ¿Sí? O sea, fíjense esto y repasen la parte de ese análisis residuales del capítulo 6 para entender la lógica de por qué eso es así, digamos. O sea, yo quiero hacer un intervalo de confianza porque la estimación puntual por ahí no siempre es la mejor. Perfecto. Acá solamente estoy controlando por el error muestral, acá estoy controlando por todos los factores, digamos, que intervienen en la estimación, que incluye también lo no observado y el ruido que me generan. Bueno, estamos en este ejercicio, entonces ahora pasamos al 2.6, que está acá abajo. El 2.6 me dice: utilizando el lenguaje de R, simule los datos de una regresión simple para dos grupos diferentes bajo las siguientes premisas. ¿Qué quiere decir acá dos grupos diferentes? Acá dos grupos diferentes estamos hablando de las variables binarias, ¿sí? Estamos hablando de hombres y mujeres, o de full time y part time. Estamos dividiendo, digamos, todo nuestro rango de datos en dos grupos en dos poblaciones, digamos, dos partes de algo,
que van a tener diferentes características. Esa es la idea, digamos. Y por eso definimos dos grupos, si no es como que los tratase todo como si fuesen lo mismo. Entonces voy a definir dos grupos. Lo que me pide acá es definir una variable binaria. Bajo las siguientes premisas. El tamaño muestral entero va a ser 50, de los cuales hay 20 personas que corresponden al grupo 1, vamos a suponer que son personas, o lo que sea, y 30 personas del grupo 2. ¿Sí? O sea, 20 hombres y 30 mujeres, o 20 full time y 30 part time, lo que sea. Entre ambos suman 50, pero cada uno tiene su cantidad diferente, digamos, ¿sí? Nunca, o sea, no tienen por qué ser iguales. Es una cuestión del muestreo. Bueno, el regresor de x, ¿sí? X es una variable, ¿sí? X es la variable, porque acá me pide una regresión simple. Me pide una regresión simple ¿de qué? Eso es lo que estamos viendo acá. De x. X va a ser la variable el regresor que yo voy a utilizar. Y se distribuye, bueno, una normal estándar para ambos grupos. O sea, ambos grupos tienen la misma configuración para x. Y tenemos, bueno, el error que se distribuye también normal estándar para ambos grupos. Hasta ahí no hay diferencias. La ordenada de origen es 0 entre los dos grupos. Ojo acá que me está diciendo entonces que no existen diferencias de ordenada de origen entre ambos grupos. ¿Sí? No tengo... o sea, bueno, sí, no voy a tener un ordenador de origen y por ende no... El efecto, digamos, de los grupos pasa por otro lado, no pasa por acá. Acá me dice esto. El grupo 1 es el de referencia, ¿sí? El que tiene 20 unidades, es el grupo base del grupo de referencia. Y posee una derivada de y en función de x de 3. ¿Sí? O sea, quiere decir que el efecto que tiene x para el grupo 1, o sea, el efecto que tiene, sí, el efecto que tiene la x dentro de los individuos del grupo 1 es de 3, sobre i es de 3. Y dice, y comparando los grupos se cumple, y me dice que la esperanza de i1 condicional en x1 igual a 1, menos la esperanza de i2 condicional en que x2 igual a 1 es 2. ¿Cómo se interpreta esta parte acá? Bueno, acá me dice que el valor esperado de i cuando x1 es 1, que yo ya tengo este dato. Este dato acá es justamente acá el 3. Entonces, si mi x1 es 1, el coeficiente, digamos, que le acompaña, el beta que le acompaña a x, el beta que le acompaña es 3, pues me está diciendo acá. Entonces, porque es cuando x1 se modifica en una unidad, ¿en cuánto se modifica i? En 3. Entonces mi beta 1 es 3. Y si acá me dice que cuando x1 es 1, ¿cuál es la esperanza de i? Si no tengo ordenado el origen porque es 0, entonces lo único que va a hacer es que el beta es 3 por x1. Y si x1 ya es 1, 3 por 1, 3. Entonces, este valor de acá va a ser 3. ¿Sí? Porque me está diciendo cuál es el valor de i cuando x1 es 1. Y como la pendiente era 3, cuando x1 es 1 es 1 por su coeficiente. ¿Y cuál es su coeficiente? 3. Entonces va a ser 3 menos algo que va a ser 2. O sea, cuando haga la resta me va a dar que esto es 1. ¿Sí? 3 menos 1, 2. O sea que el efecto que tiene x, cuando estamos hablando del grupo 2 sobre i, es de 1. Y el efecto que tiene el x, cuando hablamos del grupo 1 sobre i, va a ser 3. 3 menos 1, 2. ¿Sí? Entonces ahí vemos dónde está la diferencia de los grupos. No está en la ordenada de origen porque no tienen ordenada de origen, está en las pendientes. La pendiente, o sea, tienen diferentes pendientes. Las pendientes del grupo 1, o sea, del grupo base de hombres, supongamos, va a ser 3. Y la pendiente del grupo 2, supongamos mujeres, va a ser de 1. ¿Sí? Y ahí tenemos la información que necesitamos para hacer el modelo. Acá dice, con los datos simulados, usando la semilla, estima una única regresión para testear la diferencia entre los dos grupos, relativa a la función de regresión por la semilla. Y bueno, reporte los resultados. Vamos entonces, acá vemos cómo vamos a implementar esto. Nos ponemos un set sheet, que creo que no es el mismo, pero no importa. Bueno, el x1 dijimos que eran, o sea, ambos x eran distribuciones normales estándares, pero el x1 tiene una muestra de 20, mientras que el x2 tiene una muestra de 30. ¿Sí? Entre ambos suman los 50.
Los errores estándar, los errores son los mismos. El tema del error son 20 y 30. No es diferente. Y acá defino esto, lo de los grupos. ¿Sí? ¿Cómo yo defino una binaria cuando estoy trabajando en R? Y básicamente con repeticiones de ceros y de unos. El grupo 1 son repeticiones de... El grupo 1 dijimos que era el grupo base, entonces van a ser los ceros de la variable binaria. Es una repetición de ceros 20 veces. El grupo 2, que iba a ser el grupo... No el grupo base, no el grupo que analizamos, van a ser una repetición de unos 30 veces. Ahí tenemos. El I1, entonces, por lo que dijimos en este punto acá, el I1 va a ser 3 por X1 más su error. Y el I2 va a ser 1 por X2 más su error. ¿Sí? El 3 salía de acá. Y 3 menos 1 para que me dé 2. 3 menos algo para que me dé 2 es 1. El efecto de X2 sobre I2, o sea, su coeficiente va a ser 1. Que es esto acá, el 1. Este 3 y el 1 son los efectos diferenciales que tienen cada grupo tiene un efecto diferente sobre su... O sea, la X de cada grupo tiene un efecto diferente sobre Y. Y luego eventualmente juntamos todo. Y es una combinación de I1 y I2. O sea, junto la muestra entera de 50 individuos, sería así. X es una combinación de X1 y X2. Ahí tenemos los 50 individuos. Y la D va a ser la dummy, o binaria, lo mismo, por eso la D dummy, que es una combinación de los grupos X1 y X2. Y ahí estamos. Y creo esta que sería la interacción, que es lo que yo intento simular. ¿Sí? La interacción, porque yo estoy diciendo que, o sea, me pide que haga una regresión simple. Si una única regresión, va a ser una regresión simple para testear esta diferencia entre los dos grupos. Genero la interacción y corro la regresión de la Y contra X más la interacción. ¿Sí? Y ahí veo. Bueno, el intercepto es casi 0. O sea, está perfecto. Lo que yo tendría que hacer, digamos, porque mi Y no tiene interceptos. Mi X tiene un efecto de 3 o próximo a 3, que es lo que yo quería, porque es mi grupo, el efecto del grupo base. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? El grupo base acá es X1. El grupo base es el grupo 1. El grupo 1 tiene un efecto de 3. Entonces mi X tiene que ser cercano a 3. ¿Sí? Bueno, son súper significativos, ¿sí? El intercepto no es significativo, pero este sí es significativo y este sí recontra significativo. O sea, el E quiere decir que tiene 16 ceros antes. Y este tiene 9 ceros antes. Acá tengo entonces, mi estimación es este X acá, como la interacción es X por la dummy, ¿sí? La interacción es X por la dummy. Este X es el efecto que tiene el grupo base sobre Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso igual que vimos antes? Que tenía, no sé, tenía el rendimiento de la educación. El rendimiento de la educación tenía una interacción entre hombres y la educación. Entonces, el coeficiente de educación solo era el rendimiento de la educación cuando la dummy era 0, o sea, para el grupo base. Entonces, este 3,2, digamos que es una aproximación, digamos, al 3, que está acá, al 3 de X1, que es el grupo base. ¿Por qué es el grupo base? Pues lo definí así, definí que el X1 sean ceros. O sea, al poner que el X1 sean ceros, lo toma como grupo base. Entonces, este 3, o sea, el coeficiente de X es el efecto que tiene el grupo base sobre Y, y es 3. La interacción es X por la dummy, y es, como habíamos dicho antes, no es el efecto que tiene el grupo 2 sobre Y, sino que es la diferencia del efecto de X sobre Y para el grupo 2 sería en este caso. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, este es el efecto de X sobre Y para el grupo 1, y este es la diferencia de efectos entre el grupo 2 y el grupo 1
del efecto de X sobre Y. ¿Sí? Entonces, si yo hiciese el efecto del grupo base más la diferencia, que como un signo negativo me queda una resta, me queda bastante cercano a 1. ¿Sí? O sea que el efecto que tiene el grupo 2 sería el efecto que tiene el X del grupo 2 sobre Y es casi 1, que es justamente lo que definimos, el 1 que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la forma de y este no sé para qué está acá, para molestarnos, porque o sea, acá agrega la dummy no como una interacción, sino solamente como una dummy, y me plantea esto de que fíjate que no me da significativo. O sea, no me da significativo este y no me da significativo este. Y el X, en vez de ser 3 o ser 1, me queda medio que en el medio, me queda un 1,8. Como que la dummy no es significativa. O sea, no es significativa porque en el modelo poblacional yo no lo creé así, yo lo creé como que la dummy actúa no como una nueva ordenada de origen, no como un cambio de ordenada, sino como un cambio en las pendientes. Entonces por eso hacerlo con la interacción es lo correcto. La interacción. Y ahí se evidencia que la interacción es significativa, el efecto de X es significativo. Y bueno, y me da esto, que el efecto de X acá me habla del efecto que tiene X sobre Y para el grupo base, que sería el grupo 1, que es cercano a 3, que es como yo lo había definido. 3. Y esto es la diferencia entre el efecto de X sobre Y entre el grupo 2 y el grupo 1, que sería el grupo base. Esto, como es una diferencia, no es el efecto en sí mismo, hay que sumarlo, digamos, de esto. La suma de ambos me da casi 1, que es justamente el efecto que le estoy poniendo acá. ¿Sí? Pero acá aprendimos cómo hacer, cómo meter dummies en R, sería. Como que yo tengo que definir, bueno, acá estoy definiendo diferentes, o sea, defino los dos grupos y le asigno una característica particular a cada uno. Acá cambia la pendiente, podría haber sido que sea la misma pendiente, pero que tenga una ordenada de origen diferente, por ejemplo. Podría haber sido 1, o sea, o 3 y 3, pero el X1 empieza más arriba, entonces tendré que agregarle acá una nueva ordenada de origen. O sea, 8 más 3. Y acá, bueno, 0, porque empieza como más abajo. Entonces, eso es si fuesen ordenadas al origen diferente, pero no pendientes, ni las mismas pendientes, por ejemplo. O se pueden cambiar a ambos, es libre eso. O sea, tener la facilidad de cambiar las dos. Después se juntan con la combinación, digamos, se juntan ambos, se juntan las Y, se juntan las X, se juntan las dummies. Y bueno, y se hace la regresión para ver si hicimos bien la representación del modelo, si se quiere. Perfecto. Y bueno, y con eso estamos. Estos ejercicios del 2.5 y el 2.6 de la guía práctica número 1 de ejercicios de R. Bueno, hasta el próximo video.